Hola a todos, bienvenidos al episodio 14 de Cortes y Totales. Hola Totales. Hola Cortes. Febrero es el mes en el que celebramos el Día de la Radio y la UNESCO celebra esta fecha desde el año 2011. Y este año Mario hace un llamamiento tanto en las redacciones como en la programación de todas las emisoras a la diversidad. Nuestros alumnos del grupo de periodismo 3.1 han elaborado este vídeo en el que vas a poder descubrir los secretos del formato podcast. En este reportaje vamos a hablar exclusivamente del podcast informativo. Se trata de un archivo de audio gratuito. Lo podemos descargar mediante el ordenador y también mediante la reproducción por MP3. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora sé que hay mucho más de lo que me contaron. Esta es la historia. Un podcast informativo es una rareza, en realidad. A ver, en España se tiende mucho... Hablo en España, ¿no? Fuera de España es más fácil encontrar podcasts informativos, ¿no? Podcasts informativos que además recorren historias que no caducan en el tiempo. No sé, se me ocurre Slow Burn, por ejemplo, es un formato de la ABC en el que se cuenta, por ejemplo, se revisa a lo mejor el caso de Mónica Lewinsky. Claro, 20 años más tarde. Entonces, ¿es informativo? Es informativo, es documental prácticamente. Entonces, son podcasts muy trabajados que necesitan muchísimo tiempo y son prácticamente documentales. En España el podcast informativo, lamentablemente, tiende a ser el volcado de los informativos de la radio. ¿Qué ha pasado en Cataluña estos años? Este podcast quiere explicar esto, el mayor conflicto político que ha vivido España en los últimos tiempos, pero sobre todo, cómo lo ha vivido la gente. Para mí un podcast, yo que no soy académica ni nada parecido, o sea, un poco en base a la práctica también mía, es como una pieza de audio que uno puede escuchar sin necesidad de que sea en vivo, en cualquier momento, ¿no? Que uno se lo descargue. Y en el caso de los podcasts narrativos de no ficción, pues creo que es como una pieza de audio, un documento sonoro que tiene que tener como una entidad, como que tenga una idea redonda en sí misma, ¿no? O sea, que tiene un eje narrativo, que es como completo en sí, y es eso, ¿no? Como que tiene una elaboración, un guión, es como un documental sonoro, una crónica, un reportaje, donde se combina pues eso, la entrevista con la narración, con audios más de contexto, y eso para mí sería un podcast. El podcast es un programa de radio que está en internet para que la gente pueda descargárselo y escucharlo donde quiera y cuando quiera. Y yo creo que la principal diferencia que hay con la radio es la relación con el oyente, porque el podcast cubre los nichos de información que la radio generalista no cubre. Y además yo creo que el público de la radio es más fiel a una emisora, a Cadena Ser, a Onda Cero, a COPE, que a un programa concreto. Quien se acuesta escuchando una emisora habitualmente se levanta escuchando la misma. El podcast son entes independientes. Tú puedes escuchar determinados podcasts de Podium Podcast, por ejemplo, pero no eres seguidor de Podium Podcast como tal. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia. Y la diferencia entre radio y el podcast es que la radio es una emisión que muere en el momento en el que sale al aire, ¿no? El podcast, la ventaja que tiene es que está en internet. Es decir, lo puedes escuchar a la carta y cuando quieras. Y además hay una gran diferencia que marca mucho en la desesperación de los podcasters frente a la tranquilidad de las radios. Las radios van por espectro radioeléctrico, ¿no? Y cada una tiene su espectro, su dial, fideliza mucho. Sin embargo, los podcasts, el problema que tienen es que hay muchas plataformas. A diferencia de otras maneras de hacer información o de hacer entretenimiento, como es YouTube, que copa casi el 90% del vídeo en internet, el podcasting necesita estar todavía en todas las plataformas porque no hay ninguna que sea la mayor, ¿no? La que aglutine más. Creo que es bueno que se mezclen, porque al final la radio convencional tiene muchísimo trabajo detrás y al final era un trabajo que tenía fecha de caducidad. Se emiten reportajes muy buenos que en su día o los escuchabas en directo o no los podías escuchar nunca más. Ahora teniendo en tu mano el podcast, en cualquier momento se puede volver a rescatar, en cualquier momento se puede volver a escuchar y yo creo que es muy positivo.
no veo mal al revés, creo que está muy bien que nos atrevamos, ¿no? Que cada vez más gente se anime a hacer podcast. Es cierto que también estaría muy bien que se apueste por podcasts más trabajados, ¿no? Que no como se hace quizá más hoy en día, que es como un poco la radio tradicional al uso, ¿no? De eso, grabar en vivo durante una serie de minutos, una serie de personas conversando, teniendo una tertulia. Creo que sería más interesante si toda esta ola, ¿no? de que hagamos todos más podcasts también fuera con una inversión mayor de tiempo y de dinero, porque para hacer un buen podcast narrativo de no ficción se necesita tiempo. Yo, por ejemplo, para hacer Volver entre una cosa y la otra tardé 1 año. Es verdad que no fue un trabajo constante, pero es decir, eso no se hace de un día para el otro. Y luego implica también invertir dinero porque pues, hay que tener un buen trabajo pues, del productor, hay que luego tener un buen editor para los guiones y también un buen diseñador de sonido. El 80% de un podcast es el guión. Y no exagero. El 20% es producción, montaje, ir a hablar con fulanito, menganito, tal, pero el 80% donde tenéis que dar todo el trabajo es en el guión. ¿Qué es lo que queremos contar? Esto. ¿Qué necesitamos? Esto. ¿Dónde va en el guión? Aquí y aquí. ¿Cuántos segundos dura este silencio, por ejemplo? ¿De qué material disponemos, por ejemplo, para intentar recrear, no dramatizar, recrear una situación? Si tengo pajaritos, niños jugando, tráfico, todo eso pertenece también al guión, es decir, el guión te va a ir marcando todo lo que vas a ir necesitando. Luego ya te adaptarás y reescribirás el guión y tendrás, yo tuve 7 versiones, tú tendrás 10 o 20, no importa, es lo más importante, porque luego a la hora de montar está tan pautado, tan minutado, que digamos que se refleja todo lo que uno tiene en la cabeza. Tú cuando estás escribiendo el guión lo estás escuchando. Las personas pueden elegir cuándo y qué quieren escuchar. Al final te ofrecen un abanico muy amplio de contenidos y tú eliges aquellos que más te gustan y los tienes al alcance de la mano, no es una información que vaya a caducar, la tienes ahí siempre, puedes reescucharlo, puedes dejarlo a medias y retomarlo más tarde. Yo creo que esa es la clave del éxito. El podcast de no ficción, sin embargo, no se puede permitir tantos lujos, vamos a decirlo así. No se puede permitir, por ejemplo, esta es una opinión mía personal, dramatizar. Tienes que ceñirte al material que tienes, por una cuestión de honestidad. Es una discusión que he tenido con muchos compañeros de podcast, muchos podcasters, ¿no? Conviene, por ejemplo, si no tienes el testimonio de alguien, pero que es crucial para la investigación, hacerlo como si fuese esa misma persona con alguien con la voz modificada. Personalmente creo que eso no es honesto y yo no lo haría. Y de hecho en mi podcast no se ha hecho. O sea, todas las voces son originales y todo lo que aparece es original, no hay ninguna interpretación. O sea, si aparece mi madre, por ejemplo, aparece mi madre porque estuve 6 horas hablando con ella, es ella en estado puro. O sea, aparece Floren Domínguez, por ejemplo, del Centro Memorial de Víctimas, es porque estuve 2 horas con él en su despacho en Vitoria con la grabadora delante. Pero dije, no, es que me tienes que contar esto que ya me habías contado de otra forma. Me costó trabajo, tuve que ir a Vitoria varias veces, no me podía recibir, hasta que encontramos un hueco. Pero para mí era importante que me lo contara él. Entonces, como no tenía plazos, pues me puedo permitir ese lujo. Pero, insisto, un podcast informativo se diferencia en que todo lo que existe, todo lo que hay en ese podcast tiene que ser original, tiene que ser si habla una persona, tiene que ser esa persona y no otra. No vale, las imitaciones no valen, no busca lo auténtico. Esa para mí es la gran diferencia. El primero de la mañana. Antena 3. El gobierno ni siquiera en el afán por el gasto público excesivamente. Por lo tanto, yo creo que es fácil encontrar puntos de coincidencia y yo creo que sería conveniente que se oficializara esa relación y se le... Sí, perdone, señor Álvarez Cascos. Sí. Sí, perdone, porque supongo que los oyentes
han oído una tremenda explosión y parece que hay un atentado muy próximo a nuestra emisora. El día que mataron a mi padre, yo tenía un examen de física. Estaba en tercero de BUP, tenía 17 años. Fíjate que creo que fui yo el último de mi familia que vio a mi padre con vida. Entró en mi habitación para pedirme prestado un bonobús. Esa noche mis padres se iban de cena y habían quedado en casa de mi abuela para cambiarse. Recuerdo que me molestó que me despertase de madrugada para esa tontería. El pobre me deseó suerte para el examen. Y esa fue la última vez que vi a mi padre. Y este año, por primera vez, los premios Pulitzer tienen una categoría, Mario, para esos trabajos en formato audio, en formato podcast, así que la radio está de enhorabuena, pero en España tenemos nuestros premios Ondas. Los premios Ondas, y precisamente hemos hablado con Luis Miguel Pedrero, profesor y periodista universitario, quien ha formado parte del jurado internacional de estos galardones. Fue una experiencia, bueno, pues emocionante en términos personales por poder formar parte de un premio, de un proceso de valoración de un premio que tiene tanta trayectoria y tan buen reconocimiento, y el hacerlo además en la categoría internacional ha sido muy estimulante por haber podido acceder a producciones pues literalmente de todo el mundo, porque eran 74 de todos los países, o de gran parte de los países, ¿no? Diría que no solo de ámbito radiofónico desarrollado, sino algunos a lo mejor un poco más incipientes. Ha sido interesante el contraste entre las producciones que procedían de Latinoamérica y las que venían del centro de Europa. Son totalmente distintas. Creo que en ese punto España representa un punto de encuentro, porque para los que allí valorábamos no era extraño ni uno ni otro, pero evidentemente entre sí eran muy diferentes. Y lo que sí que creo que vale la pena reseñar es que en este tipo de certámenes es donde se descubre cómo existe un estímulo constante en la industria, a mayor o menor nivel, en emisoras más desarrolladas y en otras, pues en fin, con recursos más ajustados, pero por adecuarse a cada una de sus situaciones, ¿no? Programas que están, o contenidos que están literalmente a disposición de la realidad circundante, de servicio, de apoyo, de utilidad, o programas creativos, o programas con afán histórico, divulgativo. De hecho, los dos que obtuvieron el galardón pues planteaban, pues en fin, reflexiones sobre el presente a partir del pasado. El que en el estrado del Teatro Liceo pues coincidiesen Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Carlos Alsina, Pepa Bueno, podía haber estado también Julia Otero, que estaba muy cerca. En fin, era una imagen realmente significativa por lo que concentra de pasado, de presente, incluso de futuro, por el reconocimiento a quienes han contribuido a que la radio sea lo que es hoy, incluso pese a la efervescencia de la imagen, de YouTube, de los medios digitales. El peso que la radio tiene en España se debe en gran medida a la credibilidad ganada por periodistas como Luis del Olmo, como Iñaki Gabilondo, como Carlos Herrera. El significado es el de, bueno, no renunciemos al valor que tiene el medio y al que le han dado sus profesionales, seamos justos con el trabajo que representa todo su quehacer, el de quienes ya no están y el de quienes siguen en activo. Carlos Alsina, por ejemplo, está demostrando al frente de Más de Uno que se puede innovar, que se puede hacer en formación y divulgación, pero con corsés, o sea, renunciando al corsé que parecía imperante, ¿no? en la radio. Y la verdad fue emocionante porque es difícil concentrar tantas cosas en eso, en una imagen y en los rostros de esas 5 personas, y porque, bueno, nunca se sabe si habrá más momentos en los que puedan coincidir. La transformación digital de la radio en realidad lo que representa es la transformación del audio a los nuevos sistemas y modos de creación, de producción y distribución, y evidentemente el formato que mejor representa a la radio en el entorno digital es el podcast, porque concentra, aunque es una palabra que designa demasiadas acepciones, pero concentra pues la posibilidad de que uno pueda personalizar lo que escucha, de que pueda recuperar la radio en otro momento, que es algo que no existía. La radio era fugaz, irreversible, y en el entorno digital uno puede recuperar, volver, voy a escuchar en casa lo que se ha emitido, ¿no? O voy a escucharlo más tarde.
Y evidentemente es un estímulo para que el periodismo, el entretenimiento, la divulgación identifique el audio como uno de sus canales pues válidos y eficientes, tanto como los demás. Soy a la vez única y múltiple. Puedo tanto apasionar como dividir. Me parezco a ustedes Y los reúno. Destaco las diferencias. y me enriquezco con todas ellas. Soy de todos los colores. Y de todas las culturas. Visible como invisible. Soy un vínculo entre ustedes. Soy la diversidad. Soy la radio. Somos la diversidad. Somos la radio. Y ahora es el turno de saber cómo es el trabajo como periodista de nuestro antiguo alumno con ayuda de Gillian Ayala y Paloma González, quienes nos descubren a un antiguo alumno que nos desvela algunos secretos de su trayectoria profesional y también los recuerdos de nuestra asignatura. Summer nights, all alight, as we drown in the moonlight, we collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. We come alive, we run the night with... Con motivo del Día Mundial de la Radio, hoy visitamos Onda Madrid para conocer mejor a uno de los antiguos alumnos de la asignatura Periodismo en Radio y Televisión, Javier Fernández Mardomingo. Hola, soy Javier Fernández Mardomingo, exalumno de la Universidad CEU San Pablo y actualmente soy el subdirector de El Enfoque en Onda Madrid, la radio pública de todos los madrileños. Y un niño auxilia y salva a su madre llamando al 112. Se llama Mohamed, tiene 11 años y vive en Leganés. Su madre sufrió un desmayo en casa y con una tranquilidad pasmosa, avisó a emergencia. Javier Mardomingo, que es el subdirector del programa, es la persona que da seguridad al director del programa. De la asignatura de radio y televisión, en radio yo disfruté como un enano, como un niño pequeño. O sea, fue empezar a hacer prácticas de radio y yo sabía que eso era... tenía algo especial. Era la inmediatez, la noticia, el minuto, el que saliera cualquier noticia y contarla. Nos creíamos que estábamos en una redacción de verdad. La radio engancha cuando trabajas en ella, pero engancha sobre todo fuera, cuando eres oyente, y es una de las principales virtudes de la radio. Yo no sabía que me quería dedicar, lo que pasa es que luego cuando la conoces y cuando ves cómo funciona por dentro, ya no tuve ninguna duda. De hecho, no me he dedicado a otra cosa que no sea la radio. La voz tiene matices que descubren perfectamente a la persona que está enviando un mensaje. La radio en ese sentido es de una excelencia y una grandiosidad tremenda. En consecuencia me parece que es un medio muy honesto, muy honrado, ya digo, muy cerca siempre de la verdad, desde luego también cerca del error, y de la exuberancia muchas veces y de la hipérbole, pero me parece que es un medio especialmente honrado. La radio es 24 horas de verdad, de la más estricta y absoluta verdad. Con el enfoque que nos ha dado nuestro antiguo alumno Javier Fernández Mardomingo, nos despedimos deseándoos un feliz Día Mundial de la Radio. Esto es todo, nos vamos ya. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Volvemos en el próximo capítulo, como siempre, con mucho más y mucho mejor.